¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos y que hayan llegado, qué bueno, a este punto de encuentro. Les voy a contar que el Día Nacional del Cegüelino y la Cegüelina se celebra cada 29 de abril en Chile, conmemorando a quienes construyeron y habitaron el histórico campamento minero en la cordillera de los Andes. La fecha rinde homenaje a la cultura, el esfuerzo y la comunidad minera de la ciudad de Las Escaleras. Vamos a conversar con el arquitecto, acuarelista y escritor Alberto Collados, quien acaba de ser reconocido por su destacada y persistente labor en la preservación del campamento minero de Sewell. ¿Cómo estás tú? Un gusto saludarte. Buen día. Buen día, hola, ¿cómo estás, Miriam? ¿Todo bien por acá? ¿Por allá? Muy bien. Qué bueno. Oye, a ver, me gustaría partir conversando un poco de cómo se despertó tu interés por Sewell, por el hecho de la arquitectura, por el tema del acuarelista, por el tema de ser escritor. Cuéntanos un poquito de ti. Mira, esto fue hace mucho tiempo. En mi calidad de arquitecto, claro, me interesan los temas de preservar el patrimonio, en fin. Y tuve la oportunidad de ir a Sewell, no se podía ir en ese tiempo, pero a través de un amigo pude ir a Sewell. Yo tenía una idea muy vaga de Sewell, salían los calendarios, pero no, en Chile no se sabía mucho lo que era Sewell, salvo la gente que tenía parientes o que vivía ahí. Y en general no tenía mucho interés ni conocimiento sobre todo. Pero cuando llegué a Sewell me quedé maravillado, porque realmente era como un mundo de sueño llegar a una ciudad casi deshabitada, en un paisaje esplendoroso, increíblemente atractivo, y que la estaban empezando a demoler. Ah, fuiste en esa época. Yo fui en el año 77, en agosto No. del 77, en un día de 1977, en un día de sol y de nieve. Y realmente era como llegar a una cosa increíble que yo no tenía cómo habérmela imaginado, porque conocía una foto de eso Claro. y muchas leyendas, pero cosas muy subjetivas. Entonces decidí intervenir en los medios que yo tenía, porque eran tiempos bastante ásperos, así que empecé a conversar con la gente que pudiera tener algo que ver con esto, en un principio muy, muy solitario. Pero paralelamente solicité que fuera declarada Monumento Nacional y empecé a mandar cartas a los diarios bastante severas, así reclamando porque estuvieran iniciando esta demolición. Y bueno, pasaron 20 años hasta que fuera admitida la declaratoria y se declarara Monumento Nacional la ciudad de Sewell. Y esa es la historia. Yo verdaderamente Sewell se iba a demoler según todas las informaciones y según lo que decían oficialmente, porque era un campamento y los campamentos, esa es la suerte de los campamentos. Y no había un aprecio real importante o objetivo del valor que tenía esta ciudad como representación de una forma de vida muy única en el mundo, muy difícil de que se repitiera, y una parte de la historia de Chile que tenía un vestigio físico, además de un vestigio social, porque existía mucha gente, los amigos de Sewell, los que habían vivido ahí, los que habían dejado a sus parientes que fallecieron, en fin. Claro. A eso había un arraigo físico que estaba ahí y que había que preservar. Oye, Y ahí
Oye, pero lo encuentro genial porque, a ver, mucha gente seguramente fue en esa época o a lo mejor incluso alcanzaron a ver cuando todavía funcionaba, ¿no? Eh, Sí, pero nadie inició, o sí, en forma como aislada, iniciaron algunas iniciativas, valga la redundancia, en el sí, sentido de tratar de preservar esto y reconocerlo como un patrimonio, ¿no es cierto? sí. Un algo que en ninguna parte se les habría ocurrido en realidad destruirlo. A mí se me ocurrió, po. Entonces, no, efectivamente, no había conciencia, había una conciencia de que esto iba a ser demolido y que era una lástima, pero lástima nomás, Claro, porque claro. así tenía que ser. Ese era el ambiente que había. Había incluso en la Universidad de Chile, estaba haciendo unos planos de los edificios, porque como se iba a destruir, había que quedar con algo. Y así, pero muy lentamente, con el tiempo, empezó a cundir esto y fundamentalmente a través de las cartas al director, porque las respuestas de los organismos oficiales eran, mira, te encuentro toda la razón, en fin, pero mejor no sigas en esto porque no te va a resultar, te va a ir mal. Oye, y cuéntame, Ya esto es un hecho. y cuéntame cómo no te fue mal, porque empezaron a haber conciencia, empezó a haber, se empezaron a juntar más personas, más personajes que te encontraban razón y empezaron a hacer fuerza para que esto se detuviera. Eso pasó desgraciadamente muy al final, pero entre Ah, estos 20 años, entre la ya, solicitud porque yo solicité a la Comisión de Monumentos Nacionales que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad en ya, 1977, 78. ya. Y eso fue aprobado por esta misma comisión 20 años más tarde. Y yo te Ah, diría que los primeros 15 años eh, fue realmente muy solitario lo que yo pude hacer. ya. O sea, Y que era gritabas muy un poco lindo. como en el desierto ahí, ¿no? Era, eh, No, yo mantuve cierta fe, a veces me desilusionaba, me daba entre rabia y pena, en fin, pero así eran las cosas. Y mi porfía más importante fueron las cartas al director. Y de ahí salió, porque la primera carta al director que mandé fue para salvar a Suel, y ahí salió esto de las cartas cortas, breves y al callo, para conseguir claro, remover o claro. despercudir a las personas. Algunas Y mentes. bueno, después esto se convirtió en un vicio que está en este libro, que el señor director está resumido todo esto, un libro en que están transcritas las cartas que yo Oye, mando a los diarios, hablemos, como 4 cartas. hablemos de tu parte de escritor, ya que tocaste el tema de las cartas al director al Cayo. Vean, porque es cierto, tú has tenido una trayectoria de otro estilo, eres arquitecto, pero también te dedicaste mucho al arte, digamos, eres acuarelista y estas cartas al director, ¿qué pasó con ellas? Al editor se le ocurrió armarlas y tú dijiste, bueno, ya. Eh, a mí se me ocurrió llamar al editor y así se hizo. Yo al principio no me lo sugirieron algunas veces y porque era muy distinto lo que pasaba en ese tiempo. Yo siempre dije que no, que estas cartas tenían su manera de ser cuando se veían espontáneamente en el diario cada día. Y Claro. que fundirlas en un libro era como congelar el juego este de mandar cartitas, en fin, que no era la manera en como el destino que tenían. Leerlas así todas apelotonadas en un libro podría no tener el espíritu suelto y ágil de las cartas, de dar en el callo y hasta molestar a quienes la leían. Eh, pero, en fin, paralelamente a la arquitectura, que fue el trabajo fundamental de mi vida profesional, tuve inquietudes literarias y he escrito varios libros anteriores a este señor director. Ujú. Eh, Uno de esos libros
fue premiado en España en la justa poéticas de Dueñas el año 92, y es cuando venga el Papa a Valparaíso, y que era también tenía una intención así parecida a esto de Sewell, porque no iba a venir a Valparaíso el Papa cuando se estaba programando la visita, no iba a venir porque era muy, muy estrecho el tiempo. Y bueno, se me ocurrió mandar esta carta para ver si se movía algo. No creo que la causa haya sido mi carta, que haya venido a Valparaíso. Imagino que había presiones de más calibre. Pero los otros libros uno es sobre la supervivencia de las placentas. Esto es, ¿qué pasaría en el mundo si las placentas nacieran vivas y siguieran vivas? Otro es una alegoría a la muerte de Gaudí, de Antonio Gaudí, el arquitecto catalán. Y bueno, esos son mis libros que los tengo aquí. Oye, sí, eso te iba a pedir, muéstramelo. Aparte de que una persona se asomó por ahí, yo creo que te los está pasando. No, ya me los pasó. Ya, muéstramelo y me vas contando de qué se trata. Este es un libro, este es el de las cartas al director. Es una edición muy primorosa, en fin, muy bien hecha. Quiero mencionar a los que lo hicieron. En que aparecen las cartas, recortes de las cartas publicados en... Bueno, el libro tiene 400 páginas de cartas. El primer capítulo de este libro, como las primeras cartas fueron de Sewell, es el tema de Sewell. Y aparece ahí toda la historia de... Claro. En el libro mismo aparece en el primer capítulo la historia tanto de las cartas como de las solicitudes a la comisión, todo el trayecto de lo que pasó con Sewell, o de lo que yo hice por Sewell. Muéstrame los otros libros que me dijiste recién. Los otros libros. Este es no sé si se ve bien, este Perfecto. Es un libro chiquitito que es un poema, este es el único de poesía, es un poema sobre la venida del Papa a Valparaíso, sobre la no venida, el reclamo porque no venía a Valparaíso. Y este es el que tuvo un premio en España de relativa importancia, en Dueñas, en Palencia. Y bueno, esto fue en el año 92. Y ahí obtuve el primer premio por este libro. Este otro libro reúne 4 relatos de Urquijo para Caldillo. Dentro de este libro se reproducen 2 libros ya editados anteriormente. Uno es el de Gaudí y otro es el de la placenta. Y además hay otros 2 cuentos que están inspirados en conversaciones con Nicanor Parra. Uno es un cuento, un relato de Nicanor de su juventud, que me lo contó y me sugirió que hiciera un libro, que lo escribiera como un cuento breve. Y otro también está relacionado con Nicanor Parra y es un relato de un tour de sordomudos que recorre el litoral central y el Valle del Elqui, y en fin, recorriendo lo que hacían lo que hacían los poetas en esos ámbitos, que era casi ya como el litoral central empezó a ser como un rendezvous de los poetas. Y eso lo conversé mucho con Nicanor, pero el tema con Nicanor, independiente de esto, eran las cartas al Mercurio, que eran muy parecidos a lo que él hacía, a los artefactos. Entonces, en esto coincidimos muy bien y tuvimos un periodo de amistad muy intensa y muy rica. Perfecto. Oiga, a ver, Alberto, tú eres arquitecto y por lo tanto estás muy cercano al dibujo, llamémosle, ¿no? Al trazado, al diseño, al boceto. Por eso te dedicaste a ser acuarelista, a pesar de que el acuarelista creo que no diseña mucho, no bocetea, me refiero. No tiene mucho que ver. Mis inquietudes para cosas artísticas y del dibujo empezaron
desde el colegio, pero esto de meterse en la acuarela fue ahora casi de viejo, como a los 65, 70 años. ¿Te metiste a algún taller a Y estudiarlo? me metí en el taller de Vistúa, en Las Condes. Estuve Ya. unos años en ese taller, 3 o 4 años, y posteriormente reemplacé a Vistúa, primero como profesor auxiliar porque estaba muy enfermo, y después como profesor de acuarela del instituto, como profesor de cátedra. Fantástico. Pero de todo esto derivó el concurso. El concurso de acuarela que se gestó en el año 2010, coincidiendo con la muerte de Vistúa, y orientado a los acuarelistas de regiones y a los acuarelistas aficionados que en ese momento estaban absolutamente invisibilizados. La acuarela se conocía solo por los consagrados y por los profesionales. Y esto, la persistencia, porque este concurso está vigente hoy día, se va a llamar pocos meses más, la versión número 16. Todos los años se ha ido cumpliendo, incluso durante la pandemia, y hoy día ha llegado a ser el concurso más importante en acuarela en el país. Sí, pues Hardy Vistúa tiene, bueno, unas maravillas, aparte de ese taller que dices tú que lo hizo por mucho tiempo. Quiero que pasemos ahora a lo que sucedió hace muy poco. Me imagino que para ti fue una gran emoción, de alguna manera, el que se te haya reconocido. ¿Cuántos años, 5 décadas pasaste en favor de Sewell, ¿no? Y te reconocieron ahora. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue más o menos así. Pues. Fui reconocido ahora. Mi gran premio no fue este reconocimiento, sino el hecho de que Sewell se salvara. Claro. Porque estuve 20 años pensando que esto no iba a resultar y que Sewell iba a desaparecer. 2/3 de Sewell desaparecieron, pero lo que queda es de un gran valor y hoy día es claramente apreciado, tiene el tremendo respaldo de las Naciones Unidas, que lo declaró Patrimonio Mundial. Y ahora este reconocimiento es un reconocimiento a lo que hice yo, porque yo salvé a Sewell de la picota. Esto iba muy rápido, iba a ser demolido y sin pena ni gloria, porque en el tiempo todavía no había un aprecio de lo que podía constituir Sewell como patrimonio y como herencia a las nuevas generaciones. Claro, una alegría de que se reconozca lo que hice, cosa que efectivamente no había sido reconocida. Sí, pues pasaron 20 años, como dices tú, partiste como el 67, 68 más o menos. El 77. Ya, y recién en 2006 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Hoy día es un centro turístico, además. Hoy día es un centro que se visita y que... De interés, sí. Sí, desgraciadamente yo no puedo ir porque soy viejo, pero... Claro, es verdad, no es por... yo tampoco puedo ir, porque de alguna manera limitan por el tema de la edad, por el tema de partida de la No, altura, sí, efectivamente, la altura. esas escaleras no las pueden subir los viejos. No, claro. Y muchos jóvenes les debe costar bastante. Sí. Se quedan a la mitad. Es muy probable, yo no sé cómo serán las visitas estas. Cuéntame, Alberto, ahora para ir terminando, porque no quiero dejar pasar este rato, porque se nos va a terminar el tiempo. Cuéntame, ¿en qué está Alberto ahora? Ahora estoy en el concurso, fundamentalmente en el concurso de acuarela. Ya no. Ahora me carga la construcción y no tengo nada que ver con proyectos ni con edificios. Pero hiciste varias cosas. Hiciste hartas cosas como arquitecto. Sí, como arquitecto hice en el campo de la vivienda, fundamentalmente de la vivienda social, y con algunas banderas de lucha también que pudieran compararse con lo de Sewell, en el sentido de propiciar la integración urbana
cosa que hoy día se está retomando, pero que tuvo un impulso muy grande en el conjunto San Luis en el año 72, 73. Sí. En que se hizo un proyecto importante en la ciudad con la idea específica de la integración urbana, cosa que se fue desactivando después. Claro. Y la ciudad tiene grandes déficits en cuanto a integración urbana, es una ciudad muy segregada, sí, en la cual es muy importante que esta idea de la integración urbana sea tomada con mucha fuerza. Sí, ahora último se ha retomado este tema, ¿no? Hace un par de años. Con cierta timidez, pero está saltando ese tema y se está saltando los problemas, además, que existen por el hecho de tener una ciudad en esas condiciones. Claro, claro, pero se ha ido retomando el sentido del urbanismo y de la no segregación, a pesar de que todavía tiene muchos detractores el tema, ¿no es cierto? No, sí, eso es un poco contra la corriente, porque la gente no quiere integrarse. Claro. Eso es una tendencia mundial. Es difícil de romper esa tendencia. Y bueno, en eso estamos. Oye, Alberto, no quiero dejar pasar todo este rato. Yo te estaba viendo delante de una biblioteca. Y arriba de tu biblioteca hay muchos insectos. ¿Quién se dedica a la entomología? Yo mismo, pero no me dedico a la entomología. Esto sucedió cuando yo en otras gestiones vi en una casa relativamente modesta una señora que yo le iba a comprar otras cosas, tenía esta colección de bichos. Uh-huh. Y me dijo, si quiere, yo le vendo alguna de estas cajas. Ya. Y a mí me pareció, bueno, ¿y cuántas cajas son? Eran 16, pero hay una que ya la vendí. Entonces yo le dije, mire, yo voy a volver por estos otros asuntos en la próxima semana, recupere la caja que vendió y yo se las compro en el precio que usted me dio, le pago lo que creo que vale esta cosa. Y así fue. Y ahí están los bichos. Esto fue hace también como 50 años. Y ahí están los bichos como adorno, pero yo no los he perseguido ni los he buscado. Se perdió un cuaderno que tenía los datos de los bichos, porque la señora era viuda de un viejo que coleccionaba bichos. Y la señora estaba hasta la excusa hasta la coronilla con los bichos y este hombre los intercambiaba porque existía ese sistema de intercambiar por correo bichos con otros aficionados en el resto del mundo, así que hay bichos en todo el mundo. En realidad eres depositario de estos bichos que adornan ahora tu biblioteca. Oye, Alberto, para terminar, cuéntame en qué estás ahora. ¿Sigues pintando? ¿Estás por escribir otro libro? ¿Qué has pensado? Dedicado específicamente solamente al tema de Vistúa, de seguir con este... Sí, el concurso de la acuarela es la única cosa sistemática que hago. Y también tengo un taller de acuarela que con los exalumnos de Vistúa y otros más, que ha funcionado muy bien y está funcionando ahora en forma por internet. Después de la pandemia decidimos, y todos los días me llegan cuadros, y todas las semanas me llegan 6 o 7 cuadros, y yo los comento, y estoy archivando los comentarios de esos cuadros. Eso es lo que hago ahora, pero no pinto. No me ha dado por pintar de nuevo y por escribir de vez en cuando mando cartas al Mercurio, pero pocas veces las publican porque ya pasó eso a otro estamento. Entonces, ese otro son los medios sociales. Ya las cartas al Mercurio antes eran el único medio de poder expandir las ideas. Posteriormente eso fue superado y tengo en Instagram una página, el Twitter de los 80, donde hago
una cosa que siempre quise hacer, pero que el diario no admitía, y que era hacer caricaturas, mezclar los textos pequeños con las caricaturas. Y esto, el Twitter de los 80, que ya tiene 16 o 17 mil seguidores, ha sido muy exitoso, porque esa conjunción de los monos con textos breves es atractiva, es muy atractiva y se presta mucho para ser mandada para quien ve los mensajes en forma muy rápida. Y se ha ido perdiendo en el tiempo. Eso es algo que antes en todos los diarios aparecía, y el Mercurio era obviamente claro. Motivo de todos los días, ¿no? Sí, claro. No, se ha ido perdiendo en la prensa gráfica eso. Porque lo han reemplazado estos medios que son más ágiles. Claro, por supuesto. De hecho, creo que pueden tener incluso películas, pueden pasar pequeños videos y colores, en fin. Es lo de la época para la misma función. Sí, de hecho la prensa escrita incluso ya está desapareciendo, ¿no? Escrita en papel, me refiero, impresa, ¿no? Sí, está desapareciendo. Está desapareciendo y está limitándose a uno de los medios de comunicación que hay. Claro. Los libros también están desapareciendo. Están apareciendo los virtuales ahora, son todos virtuales, ¿no? Y siendo reemplazados por otras formas literarias. Claro. Y por el cine, y por la televisión, y por los mejores reproducción del sonido, en fin. Y por todas las aplicaciones que existen hoy día. Oye, Alberto, muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo, pero se nos terminó el tiempo, así que, bueno, muchas gracias darte por este tempito que nos te diste para hablar con nosotros. Y felicitarte, obviamente, por este reconocimiento. Muchísimas gracias por la entrevista y nos estamos viendo en una próxima ocasión. De todas maneras, hoy día conversamos con el arquitecto, acuarelista y escritor Alberto Collados Baine. Usted por distintas razones lo debe encontrar, obviamente, porque él acaba de ser reconocido ahora por su persistente labor en la preservación del campamento minero de Sewell, pero además arquitecto, acuarelista y por aquellas cartas al director que son obviamente inolvidables. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.